Entonces les doy yo la bienvenida por ahora. Está Jorge, también partícipe de uno de los últimos estudios. Jorge, pues nada mejor que te presentes y ya les digo el tema como tal, igual ustedes ya lo conocen. Hola Jorge. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Acabo recién de salir del espacio que armó el Ministerio de Ambiente y para entrar, como quien dice, virtualmente corriendo a este. Y pues no, pues muy chévere poder hablar con todos y aclarar algunas dudas sobre este concepto de especie invasora y de invasión biológica. Bien, bien, muchas gracias. Se me descolgaron los otros del panel que ya estaban montados. No sé por qué se me descolgaron, porque acá la idea es que les voy a hablar primero de lo formal, que los que están invitados a hablar desde el viernes, Carlos, Catalina, Jorge, Jaguartista, entren en una conversación guiada por Primera y por mí, muy sencilla, de verdad, para satisfacer 4 puntos. Los voy a decir de una vez para que los tengamos en cuenta. Eh, ¿Qué es una especie invasora? Queremos entender esa generalidad antes, mucho antes de llegar, digamos, al tema mediático, que es el tema de los hipopótamos, que ya también lo hemos venido hablando antes, porque de verdad hay como una cierta preocupación genuina. Eh, Después de eso, nos gustaría tener sobre todo la presentación de Carlos, de la implicación legal, de qué ha ocurrido con otras especies, para poder empezar a entrar, digamos, un poco al tema de los hipopótamos y empezar a pensar posibles consecuencias de la declaración. Esto también teniendo en cuenta que ya hemos hablado de esto antes y pero también estamos abiertos ya para cerrar a que el público nos apoye un poco en unas preguntas. Lo queremos manejar como un espacio de divulgación, ojo, no es el típico espacio de debate, lo queremos manejar como un espacio de divulgación y por eso mismo invitamos al final al público a participar, pero no para entrar en debates que de pronto hoy no vienen al caso. Tenemos mucho cuidado y también hemos hablado de las razones de eso, pero no quiero ahorita ocupar el tema en ello. Entonces, ya dicho eso, bienvenido Jaguartista, que veo que estás arriba. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Preséntate, por favor, e iniciamos el diálogo con los que estamos arriba. Hola, hola, buenas. Muy alegre, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues para hablar de un tema que siempre es importante hacer buena pedagogía, tener como conceptos claros, no dejar ninguna opinión a la malinterpretación, pues porque se han generado ciertos, digamos, conflictos con otros grupos y pues esto genera que se retrase la toma de decisiones. Entonces, por lo tanto, es bien importante estos espacios para profundizar y para ser muy puntuales y pues que lleguemos a unos consensos rápidamente por el bien de esta problemática. Muchas gracias, muchas gracias. Yo les voy a preguntar así como si no supiera absolutamente nada. Y la primera pregunta es, ¿qué es una especie invasora? Y que nos ayuden a entender que esto no es solamente mamíferos grandes. Eh, ¿Qué otro tipo de especies invasoras hay? ¿Cómo se cataloga esto? ¿Qué es esto de una especie invasora? Bueno, especies invasoras hay de todas las clases, plantas, animales, hongos. Hay desde formas microscópicas que llegaron a, a un océano desde otro traídas en el agua de lastre de los barcos, hasta, bueno, animales grandes, ¿no? Como el caso del hipopótamo. Hay muchos ejemplos en plantas. Gran parte de los
estudios que se desarrollaron acerca de las invasiones biológicas son estudios sobre plantas, ¿no? Plantas que crecían o que crecen tanto que desplazan a las otras plantas porque han sido trasplantadas, pues, han sido trasplantadas, valga la redundancia, han sido movidas por el ser humano a ambientes donde no tienen los factores que limitan su propagación como los limitan los ecosistemas de donde son naturales. Eh, entonces, sí hay todo tipo de organismos que el hombre los ha convertido en especies invasoras. Una de las como propiedades de una especie invasora, una de las características es que, bueno, el ser humano las lleva de un lugar a otro y cuando las lleva de un lugar a otro, su reproducción pues es muy favorable y no hay nada, o sea, y su mortalidad suele ser muy baja, entonces aumentan su población muy rápido. ¿No? Como aumentan su población muy rápido, empiezan a expandirse a nuevas áreas, que esa es la segunda característica de lo que viene a ser una especie invasora y empiezan a colonizar territorios nuevos. Entonces, de ahí viene la analogía de la que surge el término especie invasora, pues que se parece un poquito, o sea, o le vieron un parecido como a un ejército que está invadiendo o algo así, pero bueno, eso no es exactamente igual, pues simplemente lo que pasa es un organismo que se está reproduciendo de manera muy favorable y conquistando áreas nuevas, por así decirlo, o colonizando áreas nuevas. Eh, en este proceso de colonización, el organismo, o sea planta, sea animal, empieza a quitarle recursos a otros organismos y a desbalancear el ecosistema. Que esa vendría a ser la tercera gran característica de una especie invasora, que produce un daño ambiental, una afectación ambiental al ecosistema y a otras especies. Y finalmente, pues estas afectaciones ambientales se traducen en un efecto socioeconómico que dañan, por ejemplo, afectan a una forma de vida de la cual depende parcial o totalmente el ser humano en términos económicos y también a veces se convierten a veces en vectores de enfermedades o en un riesgo directo para el ser humano, como es el caso de los hipopótamos, y en este caso, pues las afectaciones socioeconómicas vendrían a ser la cuarta condición que cumplen las especies invasoras. Y aquí vale la pena aclarar que no todas las especies como exóticas son especies invasoras. Muchas veces se habla en algunos comentarios hablan del ganado, que por qué no hablamos del ganado cuando hablamos de las especies invasoras, pues no, porque el ganado, si el ganado depende muchísimo de un montón de cuidados que le da el ser humano, si se va el ser humano y deja el ganado a su deriva, pues el ganado empieza a padecer enfermedades, hay animales que se comen el ganado, animales silvestres, puede sufrir por falta de comida, de agua, de sal, etcétera, y no se va a dispersar como lo hacen una especie invasora. ¿Okay? Y también hay ejemplos como el de la garcilla boyera que llegó, bueno, no la trajo el hombre, pero llegó por una tormenta desde África, que son estas garcitas blancas que uno ve en todas partes de América del Sur. En una época hubo cierta preocupación de que esta especie se convirtió en una especie invasora, pero eh, muchos lugares, incluso las poblaciones han disminuido o han desaparecido porque ha alcanzado un cierto nivel de equilibrio y no ha causado una disrupción ambiental, porque además esta es una especie que se ha dispersado a los lugares que han sido modificados por el hombre. Entonces no todas las especies introducidas por el ser humano en otros lugares se convierten en especies invasoras. Muy importante tener esa distinción en mente. Hola Catalina, muy buenas noches. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Sí, estoy aquí. te voy a pedir dos favores. Primero, que te presentes y segundo, Jorge es muy claro, pero quizá hay veces sigue más en el mundo de lo técnico, que día que te escuchaba hablar, de pronto nos ayudabas a bajar un poquito más a esto, digamos, como más a nivel de otros ejemplos. Ayúdanos un poquito con lo tan técnico que propone Jorge. Ya, bueno, yo soy bióloga de la Universidad Nacional. Mi especialización es en biodiversidad y conservación en una universidad de Brasil. He trabajado con tráfico de fauna mayoritariamente y con ecología de primates. Pero bueno, entonces, a ver qué les digo sobre las especies invasoras. Son animales
o plantas también. Hay que tener mucho en cuenta eso, que la gente solo visibiliza las especies invasoras animales, pero también hay plantas que están siendo invasoras en nuestro territorio, las cuales no tienen ningún control de ningún tipo de depredador, entonces se reproducen y conquistan como nuevos territorios sin ningún tipo de control biológico. Y eso hace que se afecten las poblaciones naturales de ese territorio. Hay una cosa que es muy importante y que esto es recurrente en la discusión en redes sociales que hablan de que nosotros los seres humanos somos la mayor especie invasora. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una especie nosotros somos una especie que está adaptada a conquistar nuevos territorios. Nosotros no estamos invadiendo uno que no naturalmente no hace parte de nuestra distribución geográfica, sino que lo que hicimos fue empezar a colonizar territorios y que gracias a a la tecnología, a la cefalización, a nuestra cultura, a nuestra nuestras estructuras sociales, pudimos colonizar casi todos los hábitats del planeta, pero eso no quiere decir que seamos invasores. Invasores son las especies que llegan a causar un desequilibrio. Nosotros somos causamos desequilibrio, sí, pero ya por un control poblacional que está impedido por otras cosas como la medicina y la tecnología que hacen que nuestra expectativa de vida se haya aumentado. Entonces nosotros artificialmente eliminamos nuestros controladores de población que eran los depredadores o las enfermedades, pero las especies invasoras básicamente llegan a desequilibrar los ecosistemas y las poblaciones naturales. Entonces eso de hablar de que la peor especie invasora son los humanos, eso es falso, eso es o sea, se entran en falsedades que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando ahorita, que es tratar de controlar una especie que fue introducida artificialmente por el humano y que está causando unos problemas gigantes y reales dentro de los ecosistemas nativos de nuestro país. Eh, Hay especies como el pez león en el Caribe colombiano, que sin ningún tipo de réplica se está haciendo control de ellos. También los caracoles africanos. También esta planta que está en los cerros orientales, olvidé el nombre. Retamo espinoso. El retamo espinoso es una especie que está poniendo en peligro los páramos de nuestro país y que se le está haciendo control. Puede ser que esté siendo inefectivo porque se está reproduciendo más rápido de lo que se está controlando, pero no ha llegado al punto de que todo el mundo se rasgue las vestiduras porque se está quemando el retamo para poder recuperar los páramos. Entonces, aquí hay una cuestión muy especista donde se rasgan las vestiduras porque no se puede controlar los hipopótamos porque son bonitos, pero donde nuestro país ha llevado unos procesos largos y bien grandes de control poblacional de especies invasoras. ¿Cuál? Bueno, Jorge, discúlpame un segundito. Se subió Jaguartista. Jaguartista, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay que de pronto manejar un lenguaje que sea más apropiado para el entendimiento de todos. Nosotros a veces pecamos de tecnicismos que a lo mejor confunden. Para ejemplificar este fenómeno de las especies invasoras, pues en Colombia tenemos varias especies que son catalogadas como invasoras y que podemos ver sus impactos al día de hoy. Muchas de ellas a veces llegan por elementos que son ajenos al ser humano, como decía Jorge, pero otras sí que las traemos con nosotros. Por ejemplo, es muy común el tema de los perros ferales. Yo mismo he trabajado mucho ese tema en zonas que están cerca a áreas periurbanas. Por ejemplo, en Bogotá, en los humedales de Bogotá tenemos esa problemática
casi 10 de los 13 o 15 humedales reconocidos, hay presencia de perros ferales que se alimentan de la fauna presente allí sin necesidad del ser humano. Han perdido como ese vínculo que los une a los seres humanos y que se da por el abandono de las mascotas. Entonces es un problema que, pues, que tiene que ver con educación, con tenencia responsable de mascotas. También es un problema que puede ocasionar efectos en la salud pública de las personas. Un perro que no esté vacunado y nazca en un ambiente seminatural o natural es un vector de enfermedades que puede ser más adelante un problema de salud pública. Y digamos, es difícil actuar en este sentido porque las autoridades normalmente no se meten con estos temas porque son de difícil manejo, sobre todo de cara a la opinión pública, de cara a la imagen. También se pasan un poco la pelota entre todos. Los de salud dicen que es un problema de ambiente, los de ambiente dicen que es un problema de salud, pero nos pasa lo mismo con los gatos, nos pasa lo mismo con los cerdos. En los llanos tenemos una problemática de cerdos ferales que se han vuelto completamente silvestres y pues son bastantes. Entonces estos comportamientos que tienen ellos de revolcarse, por ejemplo, en las zonas húmedas, hace que se deseque la tierra y genera un problema de aridez muy importante para los suelos de la Orinoquía. También es importante anotar otros que han sido, por ejemplo, liberados, que traen como mascotas o como animales de ornato y luego los liberan. El caso, por ejemplo, del caracol africano, que fue una especie que se introdujo porque pues era para los jardines y ese tipo de cosas y terminó pues siendo un problema terrible. Otro, pues el pez león, el famoso pez león, que pues es un depredador letal y aparte de eso pues es venenoso, nadie se lo come y no tiene pues digamos un controlador natural, que es muchas veces lo que pasa con las especies invasoras. Ahora bien, es un problema que no es exclusivo colombiano. Especies invasoras hay en todo el mundo, incluso en países con unas mejores reglamentaciones ambientales, también pasa. No es un problema exclusivamente de Latinoamérica o Colombia, pero sí los manejos son distintos. Y en Colombia pues tenemos unas políticas muy laxas, unos controles ineficientes, y eso hace que tengamos las situaciones que tenemos hoy en día. Una de las pérdidas más grandes de biodiversidad es a causa de las especies invasoras. Entonces, pues estamos hablando de un problema, además es un enemigo silencioso porque la gente no lo ve y tiende a irse o a tener más simpatía por las especies que son más cercanas y más carismáticas. Entonces, por ejemplo, pensar en un control poblacional para gatos, pues es un problema gigante, porque pues la opinión pública no va a estar de acuerdo con eso, a pesar de que afecte y tenga al borde de la extinción a muchas especies de aves, por ejemplo, de roedores nativos o de lagartos que no le importan a nadie, solo a nosotros. Entonces, es un problema también como de visión a futuro de lo que puede ser la pérdida de biodiversidad. Y también es un problema para nosotros porque nos enfrentamos día a día con una estigmatización social como biólogos conservacionistas de que somos asesinos, de que somos malos, que somos sicarios, y esto hace que la toma de decisiones pues no sea la adecuada porque se nos minimiza y se nos estigmatiza y nuestras opiniones, así sean científicas y basadas en datos, pues no cuentan. Entonces, ese, digamos, es el panorama con las especies invasoras a grandes rasgos de hoy en día en Colombia. Yo ya voy entendiendo, pero tengo una pregunta muy simple. ¿Qué es esto de biólogo conservacionista? Biólogo conservacionista. Es que hay veces se va entendiendo lastimosamente a través de etiquetas. Yo siempre creo que las etiquetas después hay que quitárselas o cambiarlas.
Pero es que hay una discusión, y la discusión todos la conocemos. Hay una postura de un sector del animalismo que al parecer contraría un sector de la biología conservacionista. ¿Estoy bien ahí? ¿Podemos definir que acá hay dos formas de pensar distintas? Sí, es un problema. Jorge, si quieres, dale. Bueno, perdón, yo me colé. Hay dos, a veces se habla de que los animalistas dicen que hablan mucho de buscar una solución con ética, ¿no? Porque bajo su forma de ver el asunto, pues eh, la ética es hacer las cosas como ellos quieren que se hagan, ¿no? Pero en realidad aquí estamos ante un choque entre dos visiones éticas contrastantes. El punto de vista de los animalistas es el de pensar en cada animal como un individuo, ¿no? Cosas como cada vida cuenta o todo el asunto de la sintiencia y los intereses de cada animal. Un poquito como pensar en los intereses de cada ciudadano. ¿M? Eh, pero el punto de vista de la conservación de los ecosistemas pues habla de que todas estas formas de vida están conectadas entre sí por un montón de flujos de energía y de materia que constituyen un ecosistema, y si usted daña todo el ecosistema, usted realmente va a matar y a causar un padecimiento a una escala mucho mayor al nivel de muchas poblaciones de organismos vivos, no solamente animales, y va a causar un colapso. Entonces lo que se busca es de esta otra perspectiva ética, que es la ética del ecosistema. Pues va un poco al concepto de conservacionismo, ¿no? De que tratemos de conservar los ecosistemas como unas cosas que funcionan a través de sus conexiones entre los seres vivos y los factores que no están vivos. Ya, ya. Jorge, eh, acá hay un gran amigo de los espacios de la Constituyente, que es el anarco, que es biólogo. Entonces con él también biólogo marino, ¿cierto, pana? Con él hemos tenido varias conversaciones de todo esto, nos ayuda a entender este tema, quiero darle la bienvenida. Y la compañera Auto eh, me está ayudando de coadministradora, le tocó subirse desde otra cuenta, ella estaba desde el comienzo. Solamente para que sepan, Auto, en cualquier momento puedes colaborarme y te voy a volver a intentar subir de administradora ahí. Gracias, sí te pido después de Anarco, gracias. Listo. Anarco. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Catalina, Jaguarista, Jorge, ¿cómo me les va? Consti, Natalie, bueno, a todos, a Daniela, a Fumanchu, a Mónica, al señor Santiago, el señor Santiago Gutiérrez. Bueno, pues sí, biólogo marino no titulado todavía de la data de Lozano. En cuanto a eso, pues considero yo que el debate viene desde el siglo XIX, cuando, bueno, se empiezan a dar las primeras cuestiones de bioética y todo esto. Una gran obra, de hecho, es La isla del Doctor Moreau de H.G. Wells, cuando la sociedad británica aprueba como tal prácticas como la vivisección. A partir de eso, pues empieza como a poner en el debate de qué tan ético es nuestro trato con los animales, y pues toda la biología, la conservación del siglo pasado, el darnos cuenta pues que efectivamente, bueno, como toda disciplina grande, en este caso pues la biología también tiene unas especializaciones, bioquímica, biología molecular, celular, de los ecosistemas, poblacional, zoología y todo esto, y en este caso pues a partir de los 60, que es cuando se viene así como grande toda la cuestión, pues en mi campo pues ya esto que es como el que la vuelve famosa con todas las exploraciones gringas de la Segunda Guerra y de la conocer el Pacífico y todas esas enfermedades por aguamalas y toda esta cosa, muestra que sí, hay que repensar las relaciones. Entonces lo que veo es que se ha romantizado, a pesar de que pues no son como nuestros padres o abuelos o antes, que no tenían acceso, ni ahorita pues creo que es un gravoso de la población la que está en estos mismos espacios, la que también ve, no sé, programas como, o bueno, canales como Animal Planet, Discovery Channel, Nat Geo, en el que efectivamente se muestra cómo es la naturaleza. El grande es básicamente una comunidad de seres que por cosas de la evolución crecieron en su conjunto, generaron unas relaciones intrínsecas entre ellos, y que si en algún momento esas cuestiones llegan a
esas relaciones llegan a ser desequilibradas por el ambiente o por la llegada de algún otro, pues se van a trastocar si pues esta interacción se prolonga. Entonces, en este caso, las especies invasoras son organismos adaptados a otras condiciones. Cada especie tiene unas condiciones específicas para vivir, una temperatura, un rango de temperatura, un rango de altura, una temporada para reproducción, una edad de madurez sexual. Cada especie es un ente y tiene unos requerimientos y pues esas relaciones a lo largo de la evolución han llegado a ser desarrolladas. En caso de que pues todo el mundo se come con todo el mundo, se recicla, se muere, toda la energía se continúa en unas proporciones que pues, permiten todo ese ciclaje de energía que constituyen los ecosistemas y el cual hacemos parte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que llega, por ejemplo, una especie que tiene mejores condiciones de subsistencia o requerimientos especiales, un ambiente que se los puede dar todos. Por ejemplo, el origen de las plagas con el capitalismo, por ejemplo. Un monocultivo lo que le está dando es a una especie que se come al centeno, en este caso, pues pongámosle el hongo, el cornezuelo del centeno, se le está dando a una especie un montón de alimentos, de recurso, y pues obviamente que lo va a aprovechar y de ahí vienen las plagas. Es como un ejemplo práctico de lo que viene a ser el papayazo, las especies invasoras. Acá, como se habló, pues efectivamente hay un montón. En su época, acá en el altiplano, pues tenemos el caso de la trucha arcoíris, que la incentivaron a mediados de la década del 20 del siglo pasado para pues reemplazar las especies autóctonas como el capitán y estos siluriformes, o sea, peces en forma de bagre que habitaban el altiplano, como para compensarla. Y llega el punto en el que se aprovechó tanto el recurso de la otra especie que terminó desplazándola, porque pues toda especie es exitosa en la medida que pueda reproducirse, dejar prole fértil, reproducible efectivamente para pues continuar habitando ese espacio y ampliarse. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues lo vimos con los hipopótamos. En 2007-2010 eran 4, se les dejó en un recurso amplio para ellos porque no tienen competencia, acá no tienen un mamífero igual, o la especie que se las comía a ellos no está acá, ¿de acuerdo? Y pues se encuentran acá es prácticamente una sobreoferta del recurso que les beneficia y pues efectivamente llegan y se toman ese recurso. El caso también del pez león, que terminó siendo pues dentro del tráfico de especies, algún tanque se vació, llegó y pues desde el 2005 que sucedió eso, se ha venido directamente prolongando hasta el Caribe colombiano y adaptándose al medio a lo largo de todos esos años. Entonces, es poner a una especie adaptada a ciertas condiciones bajo otras condiciones de juego que puede ser neutral o que muchas veces termina siendo beneficiosa para esa especie, puesto que deben cumplir con ciertos requerimientos para ser declarada como tal, entre ellas pues que tenga una reproducción rápida. Entonces de ahí viene toda la cuestión de qué es lo que estamos haciendo en el caso de los hipopótamos, pues humanizando mucho la cuestión porque pues no sé, Dumbo es un cuento de hadas y sin embargo los elefantes son bastante agresivos, por ejemplo. Entonces de ahí viene la cosa. Uy, se dijeron muchas cosas. Yo me quedé un poquito ahorita con la voz que explicó ahorita sobre toda esta cuestión de la biología conservacionista. Y acá tengo una impresión, ustedes me corregirán y lanzo la pregunta para que Auto tome el diálogo. ¿Se busca evitar un mal mayor a futuro cuando se intentan frenar las especies invasoras? Cuando se intenta frenarlo, yo estoy entendiendo ahorita como llegan, pueden estabilizarse, se pueden dispersar en el territorio, se pueden estabilizar en él y además continúan reproduciéndose. Cuando se habla de la conservación, lo que se evita es que esta dispersión continúe, digamos, y estoy pensando en esta que me duele tanto, en la de los ojos de poeta. Porque esta mata pues yo soy escritor, me encanta verla, me encantó durante mucho tiempo hasta que me enteré lo que era, ¿no? Un rizoma que apaga a todo lo que está abajo de él, hace una sombra, debajo de ella no puede vivir absolutamente nada, y cuando se habla de una biología, un pensamiento conservacionista, lo que se procura es que vuelva a crecer lo que está debajo de ella, conservar el ecosistema y evitar a futuro un daño. Estoy más o menos, un daño peor. Y lo pensé también con el tema que dijo Jaguartista, porque hoy votó un meme
con este tema de Will Smith, vos botaste un meme que me llamó la atención, el de los gatos. Que la gente que tiene gatos en la casa debe mantenerlos encerrados, a pesar, es decir, para cuidar la fauna que hay alrededor. Sí, es un llamado a la conservación del entorno. Creo que eso es lo que estoy entendiendo. Auto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Voy a tratar de ser breve para darle paso a Catalina. Realmente lo que pasa es que el ejemplo podría ser el de la paloma doméstica, ¿sí? La columba libia es precisamente una especie introducida que nunca tuvo manejo, pero que tiene un altísimo impacto. Es decir, puedo utilizar ese ejemplo porque lo conocemos todos. Y podemos ver la densidad de las especies, el número de individuos que manejamos nada más en, digamos que en las zonas capitales o en las áreas urbanas es altísimo de todo el país. Y han existido, digamos, varios intentos sin tener un marco legal, un marco normativo, un marco además técnico para controlar, ¿no? Hace 10 años hubo el intento de envenenarlas, por ejemplo, cerca de la Catedral Primada, no sé si recuerdan ese evento, por parte de la misma sociedad civil, ni siquiera fue un asunto mediado por digamos que el gremio académico. Entonces, digamos, cuando tú te refieres a las dos tipos de actividades, existen los animalistas que, claro, conciben el derecho que en efecto tiene cada vida a existir, porque cada especie tiene un lugar, tiene un ecosistema y tiene una función. Yo hago ahí como de amigo del diablo, pero el asunto creo que lo que diferencia la postura de los animalistas y la postura de pronto de lo que son llamados biólogos conservacionistas, que realmente la jerarquización no existe, está el biólogo solamente y la conservación es una de las ramas o de las estructuras de las líneas académicas de profundización de la carrera como tal. Y busca precisamente hacer eso, ¿no? Establecer dinámicas o herramientas de conservación de los ecosistemas, pero visto desde una serie de visiones académicas y de elementos que vienen desde la educación científica, desde el método, que son evidentemente criterios importantes para tomar medidas de manejo sobre otras vidas y sobre otras especies. ¿Qué sucede si no hacemos alguna gestión para controlar un poco el mismo caos que nosotros generamos? Pues pasa lo que pasa con la paloma doméstica. Claro, cuando la paloma pesa, no sé, 3 toneladas y mide lo que mide los animales que en este momento, los hipopótamos que tenemos ahora, digamos, en cuestión o en la mira, pues evidentemente el problema también escala en proporciones. Y lo importante es ver que nosotros estamos haciendo, las medidas de conservación son medidas antrópicas para controlar un desorden que nosotros mismos propiciamos. En la naturaleza lo que existe son los depredadores, es decir, para la naturaleza regular esas desproporciones en número de individuos dentro de las especies en unas comunidades específicas, la solución siempre es la depredación, siempre es la muerte. Acá nosotros estamos intentando hacer otra cosa, ¿cierto? Estamos intentando llevar medidas que tengan un acompañamiento técnico, que tengan, además de eso, un marco de acción ético, un marco de acción, no le llamamos moral porque es muy subjetivo, pero sí ético y con respeto hacia la vida y el dolor, pues, del animal, para controlar algo de una manera totalmente diferente a la depredación, que sería el escenario natural. También porque tenemos que controlarlo porque nosotros hacemos esa introducción. Es importante resaltar lo que decía el otro compañero, creo que era Jaguartis o Jorge, no recuerdo, pero efectivamente la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo son las especies introducidas e invasoras. Entonces no estamos lidiando con un problema menor, no es un asunto menor, y en un país mega diverso como Colombia, que tiene la responsabilidad internacional de cuidar la representación de más del 10% de la fauna mundial, pues tiene que ser una medida que esté a la altura de semejante responsabilidad, de controlar unos equilibrios básicos, y en este sentido, por eso se saca la resolución, porque la resolución le aprueba también al ministerio el marco legal para hacer una inyección de recursos que se necesitan para llevar a cabo en campo las medidas efectivas de contención de una especie. Básicamente esa sería la idea. Gracias, gracias. Auto, en cualquier momento
No te voy a subir como administradora, no quiero que te vuelvas a caer, pero en cualquier momento puedes ayudar como administradora e interrumpir. Catalina, es, tienes Hola, turno. listo. Yo quería dejar como muy claro que la biología de la conservación no es especista y que la biología de la conservación se enfoca en el bien común y general. Entonces, es como, digamos, pongamos el ejemplo de nuestra sociedad como humanos. Entonces, si hay unos individuos que están causando ciertos daños que ponen en desequilibrio la sociedad de nosotros, esos individuos tienen que manejarse y contenerse. Se hace dependiendo pues como de cada país, pero se puede hacer como contenciones, pues entre comillas cautiverios, que es la cárcel, y es básicamente evitar que esos individuos que están causando daños esporádicos y menores lleguen a un punto en que causen un desorden y un desequilibrio general en la sociedad que se vuelve insostenible para todo el mundo sobrevivir. Eso mismo pasa con la biología de la conservación. Nosotros nos centramos en buscar la manera de que los efectos a largo plazo sean los menores para el menor número de especies y para el menor número de ecosistemas, teniendo en cuenta que todas las especies tienen un papel fundamental, ecológico fundamental dentro de los ecosistemas y que por eso es importante mantenerlas dentro de su hábitat natural. Entonces, y teniendo en cuenta las funciones ecosistémicas y los beneficios ecosistemas que nosotros como humanos también tenemos desde, siendo redundante, desde los ecosistemas. Entonces nosotros no podemos centrarnos en ser tercos y querer salvar unos animales que están fuera de su entorno, que tienen una tasa de reproducción del 14% anual, que es mucho más de lo que se reproducen en su hábitat natural en todos los países de África donde se distribuyen, donde casi el 50% de la población que se encontró es una población juvenil, o sea que es una población que en pocos años va a estar en etapa reproductiva. Entonces, que su crecimiento poblacional va a ser mucho más grande de lo que estamos viendo ahorita. No podemos centrarnos tercamente en salvar esos animales cuando no están los recursos, cuando se les está quitando recursos a la ciencia desde hace mucho tiempo, donde el recorte presupuestal ni siquiera nos permite tener centros de rehabilitación de fauna silvestre víctima de tráfico para pasar esos recursos a animales que no están dentro de su entorno, que están haciendo un daño ecosistémico grande y que está siendo acelerado y que es acumulativo y que está poniendo en riesgo el equilibrio ecosistémico e inclusive nuestra seguridad alimentaria. Porque si el ecosistema es como una maquinita, si la máquina deja de funcionar adecuadamente, nosotros también nos vamos a ver perjudicados porque no va a haber disponibilidad de alimentos, la pesca va a ser mucho más difícil o casi imposible porque el agua va a cambiar su composición química, entonces eso quiere decir que los animales, los peces van a tener que desplazar o van a morir. Y todo eso va a afectar obviamente a la sociedad, pues las poblaciones humanas. Entonces no podemos centrarnos ciegamente en que hay que proteger 130 animales que están causando tanto daño a miles y miles de individuos de especies nativas y a ecosistemas completos, porque es que estamos hablando de que estos animales se están diseminando por toda la cuenca del Magdalena, no es que estén contenidos en un lugar y que podamos, ya se trató con encierros y son animales de un montón de toneladas, o sea, no es tan fácil como ponerles 3 palitos y una polisombra y se van a contener, son animales que son gregarios, que no les gusta estar en grupos grandes, que son animales territoriales y que los machos tienen tienen muchos comportamientos territoriales y agresivos con otros machos, entonces que no pueden coexistir en el mismo espacio. Entonces es un absurdo seguir enfocados en que la única forma
es guardarlos a todos. Y la segunda cosa que quisiera decir es como entran en esa contradicción extraña de cuando uno habla de los gatos, de los gatos ferales y los perros ferales, y se dice que hay que contenerlos y que hay que hacer una tenencia responsable nosotros como dueños, entonces le salen a uno con el argumento de que no, es que hay que dejarlos libres, es su instinto, es su naturaleza, ellos tienen que cazar, ellos tienen que vivir por fuera, pero ¿qué están aplicando con los hipopótamos? Todo lo contrario, están diciendo cuando o es un animal silvestre, es un animal gigante, es un animal que requiere unos recursos impresionantes, 50 kilos de materia orgánica al día, son de naturaleza anfibia, entonces necesitan cuerpos de agua, un montón que gastan un montón de recursos y están diciendo que la solución es meterlos a un cautiverio. Entonces, ¿por qué entran en esas contradicciones? ¿Al fin les gusta el cautiverio y les parece ético? ¿O les gusta el cautiverio solo para los animales que les parecen bonitos? Y los gatos les parece que sí pueden ir acabando con la fauna silvestre porque necesitan seguir su instinto salvaje, pero a los hipopótamos no se les hay que respetar ese instinto salvaje. O sea, son un montón de contradicciones y fallas técnicas y de conceptuales que se empiezan a generar desinformación, que empiezan a generar confusión entre la gente que alcanza a leer y empieza a generar pánico cuando es que aquí nadie está proponiendo una cacería de brujas. Son metodologías combinadas para mitigar con lo mayor que se puede el daño que se está ocasionando en el ecosistema. Gracias, gracias Catalina. Bueno, subieron dos personas nuevas a la conversación, una voz que ya hemos escuchado antes, que es la de Natalie, y la de Carlos. A Carlos lo invitamos hoy, a Carlos Lozano, porque vamos a ajustar unas dudas jurídicas. También fue una recomendación de Jaguartista que encontráramos a alguien que supiera derecho ambiental. Entonces, de antemano, Carlos, gracias por ingresar. Natalie, ya les doy la palabra, que Auto está levantando la mano. Entonces, Sí, dale. solamente quería, gracias, Consti. Quería acotar sobre lo que dijo Catalina algo importante y es el consumo de recursos monetarios para la gestión precisamente de administración de fauna y flora del país. Un ejemplo así somero para la región andina, específicamente en el distrito para controlar especies vegetales invasoras y el retamo espinoso en particular. En lo que va del año, desde el 1 de enero, las Naciones Unidas invirtió 10.000 millones de pesos, que no es una suma pequeña, que en época de pandemia, de recesión económica, habían podido servir para otra cosa, ¿sí? Para subsanar no solamente lo que tiene que ver con los requerimientos de ambiente, ciencia y tecnología, sino que en una crisis económica como la que estamos inmersos, cada movimiento requiere precisamente pensarse, estructurarse y tener salidas monetarias en cualquier economía es un riesgo grandísimo. Una de esas salidas son los ítems que no controlamos como las especies invasoras. Hay que hacerles manejo, eso cuesta plata, cuesta dinero y desgasta el capital y la estructura económica de cualquier nación. Quería simplemente para que los oyentes tuvieran como el marco de lo que significa la inversión en hacer control de una especie, o solamente una, y estamos hablando de algo vegetal. Controlar especies animales de otras superclases como mamíferos, precisamente por la capacidad que tienen de desplazarse, es sumamente más costoso. Eso era todo. Gracias, Primera Línea Ambiental. Carlos, muy buenas noches. Bienvenido al espacio. Carlos, volviendo un poquito, dos pasitos atrás antes de meternos en este mundo del hipopótamo, yo creo que sería bueno la claridad de un poquito de dónde viene este tipo de resoluciones que declaran que una especie es invasora y qué implicaciones pueden tener. Esa es como mi gran primera pregunta, sabiendo tu campo de experticia. Y muy buenas noches, bienvenido, Carlos. Gracias, buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien. Súper, gracias por la invitación, mi nombre es Carlos Lozano, yo soy abogado ambientalista,
soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos. Y llevo más de una década trabajando en temas de derecho ambiental. Yo, para responder a tu pregunta, creo que hay que mencionar varios elementos, digamos que van un poco antes de lo que sería una resolución del Ministerio sobre especies invasoras, que es un acto administrativo. Pero esa es como la última parte. Entonces, en primer lugar, lo que quisiera decir es que la categoría especies invasoras está reconocida en el derecho ambiental, tanto nacional como internacional. Es decir, ustedes lo pueden encontrar en la legislación de varios países. Por supuesto, es el caso de Colombia. Y fundamentalmente en Colombia viene el Código de los Recursos Naturales, que tiene un articulado extenso sobre fauna, y aunque no habla específicamente de especies invasoras, sí habla de caza de control de especies para regular las poblaciones. Entonces, si la norma habla de caza de control para regular las poblaciones, cabe la posibilidad de que dentro de esa definición se esté hablando de especies invasoras. Pero luego hay otra que es más específica, que es el artículo 58E del Código de Recursos Naturales, que dice que se prohíbe la introducción, trasplante, cultivo, propagación de especies silvestres perjudiciales para la conservación. Y esas especies silvestres perjudiciales para la conservación es otra forma más extensa de hablar de especies invasoras. Entonces, eso en cuanto a norma específica. En cuanto a normas generales, ustedes van a encontrar un montón de disposiciones, y quizás la más importante es la Ley 99 de 1993, que es la que regula el Sistema Nacional Ambiental, que dan cuenta de la gestión de la biodiversidad. Y la idea de la gestión de la biodiversidad con el objeto de mantener el equilibrio ecológico, o como se viene diciendo más recientemente, el balance ambiental o balance natural, implica que las autoridades ambientales, que son principalmente las CARS y el Ministerio de Ambiente, tengan no solo la facultad, sino también el deber de controlar las especies invasoras. Hay un matiz pequeño que es importante tener en cuenta, tanto en la legislación nacional como en la internacional, y es que en el derecho ambiental, tal vez por falta de técnica, puede ser, se usa un poco de manera indistinta los términos especie invasora y especie exótica. Entonces, si bien es verdad lo que han comentado los y las colegas biólogos y biólogas sobre la distinción entre ambas, lo cierto es que la regulación no tiende a distinguir con claridad en eso, pero las consecuencias son las mismas. En últimas, lo que hace es otorgar una facultad, normalmente encabeza el Estado a través de las autoridades ambientales, para hacer acciones de manejo y control de esas poblaciones, con la finalidad de mantener, digamos, la supervivencia del ecosistema como todo. Entonces, eso en cuanto a legislación nacional. En cuanto a legislación internacional, Carlos, ahí tengo una preguntita, perdóname. Sí. Por ahí estaba ojeando, y entre flora y fauna hay más de 500 como tal especies invasoras, pero con la declaración son muchas menos que tienen la declaración. Mi duda es, cuando hay especies invasoras y no tienen esta declaración, ¿las corporaciones ambientales pueden hacer algo o están más limitadas? No, digamos, la declaración es importante porque hay que tener en cuenta una regla de la administración pública, y es que los funcionarios solo pueden hacer aquello que les está permitido. Entonces, para eso es fundamental, por un lado, eso. Por otro lado, hay reglas generales sobre la protección de la fauna silvestre. Pues como la fauna silvestre por regla general está protegida, si no se tiene una norma específica o una declaratoria específica de especie exótica invasora, donde además se indica qué es lo que se puede hacer con ella, que es controlarla, incluso si eso implica control letal, pues los funcionarios están atados de manos, porque por esas dos reglas que les digo, por la protección general de la fauna silvestre y por la manera como se deben comportar los funcionarios, que solo pueden hacer aquello que está permitido. Entonces, en ese sentido sí es muy importante la declaración, y así es como funciona no solo en Colombia, en varios países. Los ministerios o las autoridades ambientales declaran, disponen los recursos, crean una metodología de trabajo, y entonces ahí la autoridad ambiental puede actuar. Pero además de eso, creo que es muy importante decir que es un deber de los estados controlar las especies invasoras, es una obligación internacional. ¿Por qué?
porque hay varios tratados de derecho ambiental, en particular la Convención de Ramsar sobre humedales y, más importante aún, por su carácter comprensivo, el Convenio de Diversidad Biológica, que tienen todo un desarrollo, digamos, muy detallado y de bastantes años, más de 20 años, en algunos casos hasta 30, sobre especies invasoras. Básicamente lo que se desprende de esa regulación internacional es que es deber del Estado controlar, incluso mediante control letal. Por el contrario, no existe un tratado internacional ambiental ni de otro tipo que hable de ciencia, ni de derechos de los animales, ni de los individuos. Entonces, el marco internacional, digamos, está con toda claridad a favor del control de especies invasoras, incluso con todo control letal. Y el derecho animal que llaman, o el animalismo, los derechos de los animales, en el derecho internacional no existe en este momento. Y es más, uno también podría afirmar que varios tratados de derechos humanos, y aquí me va a salir un poquito de especies invasoras, pero quiero referirme a usos o manejos de fauna, hay varios tratados de derechos humanos que permiten o amparan el uso de fauna, incluso si ese uso implica la muerte de la fauna, sobre todo por temas de derechos sociales, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derechos de comunidades indígenas. Hay todo un marco que habilita ciertas formas de utilización de la fauna silvestre y también ciertas formas identitarias de uso de la fauna silvestre. Por ejemplo, lo que está relacionado con sistemas de conocimiento o sistemas de valores que son considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. De la lista de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, yo hice el ejercicio alguna vez de mirar y hay al menos unas 50 prácticas que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO que usan fauna. O sea, que usan pieles, que usan carne, que usan plumas, seda, elementos, digamos, recursos de la biosfera que son derivados de los animales y que causan la muerte de los animales. Entonces, todo eso sumado al hecho de que el equilibrio ecosistémico o el balance natural implica cadenas tróficas o implica interacciones ecosistémicas que causan sufrimiento a la fauna, creo que le permite a uno afirmar que de hecho el sufrimiento animal es una variable protegida por el derecho ambiental. Es decir, el derecho ambiental permite el sufrimiento animal en la medida en que esté enmarcado en interacciones ecosistémicas relevantes para el mantenimiento del balance natural. Y eso también encuentra, digamos, base tanto en normas nacionales como en normas internacionales. De manera que he visto todo esto en conjunto, deja ver que en general, con algunas excepciones, por supuesto, de leyes animalistas, el marco jurídico ampara el control de especies invasoras, incluso el control letal, y el obstáculo para hacer eso ha sido más de todo político y de opinión pública, porque jurídico no es, no principalmente, digamos. Carlos, muchas gracias. Le voy a dar la bienvenida a Natalie, pero le voy a lanzar una pregunta a todos los que están de hablantes para que la lancen después de Natalie. Y es, aprovechando que está Carlos, ustedes que están más empapados, de verdad empapados en el tema, ¿qué le preguntarían ahorita a Carlos, aprovechando que está acá? Pero le doy la bienvenida a Natalie, su merced, muy buenas noches, gracias, de verdad. Ay, Dios mío. Hola a todos, muy buenas noches. Me parece que es muy relevante que esté Carlos acá porque pues honestamente yo por lo menos no tengo, digamos, no tengo conocimiento profundo de la parte de legislación ni la parte de leyes. Y me parece muy interesante todo lo que nos estabas comentando, Carlos, con respecto a, digamos, todo el marco legal que tiene el control de las especies invasoras. Y ahí me llama la atención mucho, bueno, estaba recordando justamente esta tal figura jurídica o esta tal figura que se hizo por allá en Ohio, donde a los hipopótamos se les daba una personería jurídica o algo así. ¿Qué tanta validez tiene eso realmente para este caso de los hipopótamos en Colombia? Esa sería mi pregunta para Carlos. Pues mira, yo estudié en Estados Unidos, hice una maestría en Derecho allá y en mi opinión eso no tiene ningún tipo de validez. Yo creo que era más una estrategia de comunicación de parte de las ONGs
Yo he trabajado en ONGs toda mi vida, entonces estoy bastante familiarizado, digamos, con esa estrategia y me parece que son, pues, respetables en el sentido de que son legales, ¿no? O sea, no se está haciendo nada por fuera del marco de la ley, pero es básicamente generar una masa crítica sobre una decisión que no tiene aplicación en territorio colombiano, que es donde están los hipopótamos, por un principio muy básico del funcionamiento del derecho y de los sistemas legales, que eso lo enseñan en primer semestre. Lo que pasa es que pues, quien no es abogado no lo sabe, pero una cosa muy básica y que hay que tener en cuenta aquí es que una corte de Ohio no tiene jurisdicción sobre territorio colombiano. Eso es de entrada un aspecto que habría que tener en cuenta. Obviamente esas reglas tienen excepciones en algunos casos, pero no es ese el caso que tenemos aquí. Y en segundo lugar, pues creo que hay que tener en cuenta que para litigar en Estados Unidos, pues hay que tener licencia ya. Entonces no me queda claro cuál es la relación entre estrategias que se están desenvolviendo en Colombia con ese tipo de actuaciones. Yo revisé la decisión y a mí lo que me parece es que eso viene siendo como el equivalente de un despacho comisorio. Un despacho comisorio es una figura que hay aquí en Colombia, básicamente para obtener una prueba, digamos, en otro lugar o en otro expediente donde no está. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un caso aquí en Bogotá y necesito que un juez de Ibagué me mande una prueba que está allá o la practique por mí porque yo no puedo ir, o porque no tengo competencia también. Entonces, se usa esa figura para trasladar una prueba. Entonces, esa decisión en realidad lo que hizo fue traer una prueba dentro de un litigio que se está llevando acá en Colombia y en el marco de ese procedimiento pues hubo alguna mención sobre el reconocimiento de la personería jurídica de los hipopótamos, que por la redacción a mí tampoco me parece que fuera tan así, pero no es más que eso, o sea, no le está dando órdenes al Estado colombiano, no es vinculante para el Estado colombiano. Claramente el juez de la Corte de Ohio no tenía la intención de impartir ese tipo de órdenes, sencillamente se estaba usando esa figura para, digamos, generar una prueba, lo que llaman un medio de prueba en el lenguaje jurídico, y trasladarlo a un proceso en Colombia, porque la persona que está rindiendo el peritaje allá, pues no estaba aquí en Colombia, sino que está allá en Estados Unidos. Entonces, básicamente fue un traslado de prueba, no fue una declaratoria de derechos ni una sentencia, y en mi opinión no tiene validez ni carácter obligatorio para las autoridades colombianas. Gracias, hombre. ¿Alguien de los hablantes le tiene alguna pregunta, Carlos? Jaguartista. Bueno, le pregunto por Jaguartista porque gracias a un comentario de él fue que Carlos también en parte termina acá. Entonces, de pronto tiene alguna duda jurídica. William fue la persona del público que quiso saber más de este tema el viernes. Entonces, gracias a William fue que terminamos en este espacio. Y también quiero decir eso porque bienvenido también Gonzalo, ahorita estaba también en el espacio del ministerio. Este espacio fue casualmente para hoy, para comentarle eso a la persona que estuvo en el espacio del ministerio, que fue una casualidad lo del horario, y que también pues estuvimos ahí escuchando y muy pendientes. William, buenas noches, gracias de verdad por la sugerencia. Buenas noches, Consti, y gracias también ahí por liderar eso, y la verdad muy entusiasmado y feliz pues por la presencia de los especialistas realmente en el contexto de lo que se deseaba saber, ¿no? Tanto en lo profesional por el lado de los biólogos y en el tema legislativo con la presencia acá de Carlos. Digamos que subí como hablante ahora para hacer el ejercicio adicional de tomar una transcripción de todo lo que están mencionando, y pues luego te mandaré el archivo por ahí para que sepas, pero quería, digamos, hacer esta pausa y destacar como las opiniones que realmente son de impacto de todos los que han intervenido y de pronto para los que han llegado reciente. Hay algo muy chévere, por lo menos que mencionó Catalina, dice la gente solo visibiliza las especies invasoras como animales, pero igual ocurre con las plantas.
La intervención de Jaguartista también fue muy buena en el sentido de que en Colombia hay unas políticas muy laxas y unos controles ineficientes. Es bien sabido que las especies invasoras las traen como mascotas desde otras locaciones y terminan liberadas sin control natural. Mencionó él también. Por acá decía, perdón, esta fue de Jaguartista, sí, la de Anarco. Tiene otra intervención muy chévere que dice que pues toda especie es exitosa en la medida que puede reproducirse, y es el panorama que hay con los hipos, cuando menciona pues que la interacción con la especie invasora se ha romantizado en la medida que pues de pronto tenemos ese concepto de los canales de Nat Geo, Animal Planet y todo eso, pero realmente tenemos que ir mucho más allá de ese tema y entrar en un espacio de debate o de conocimiento como se está haciendo ahora con los que realmente conocen del tema. Entonces, Anarco mencionó que pues los hipopótamos en Colombia no tienen competencia y además tienen una sobreoferta de recursos que los benefician. Destaca ahí en este caso que empezaron como 4 y pues ya miren cómo se ha salido de control todo, ¿no? Ya para enfocar de pronto con la intervención de Carlos y lo que mencionaba pues último Catalina, de que son unos animales gregarios que no les gusta estar en grupos grandes. Yo quería preguntar, y esa duda me salió cuando Autodialéctica hizo la intervención, es lo siguiente, o sea, no sé, yo creo que no somos tan conscientes de que Colombia tenemos muchas especies que son endémicas, o realmente sí lo somos, y por qué a pesar de saber que somos un país de muchas especies endémicas, no debería haber pues como que unas leyes y unos tratos culturales, ¿no? Que no fueran como tan laxos, porque yo personalmente creo que más de uno puede toparse, no sé, que hagan unos viajes intermunicipales o regionales y ver, no sé, que la señora que lleva el animalito, o que lleva la matera, o que lleva el no sé qué, y eso se ha vuelto como un paisaje, y creo que de alguna manera estamos propiciando a que todo ese tipo de conductas tenga aceptación, y a veces incluso las autoridades como que, por lo mismo que mencionaban al principio, es un tema muy complejo. Entonces no sé sobre eso qué nos puede decir Carlos. Y no, gracias por darme la palabra. Bueno, no, yo quería volver sobre una idea que es muy importante desde el punto de vista legal, y es la idea de los intereses de los animales. Yo creo que ahí hay un punto de debate interesante, porque básicamente yo no creo que, al menos desde el punto de vista jurídico, los animales tengan intereses. Yo hablaría más bien como de impulsos vitales, que me parecen más apropiados desde el punto de vista biológico o ecosistémico, pero pues, los colegas que son expertos en eso me corregirán. Pero sobre todo, y no solamente no creo que los tengan, sino que además creo que si los tuvieran, que no los tienen, serían muy difíciles de determinar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo saben que un hipopótamo prefiere o tiene interés en ser castrado y confinado y no en morir? Y lo digo no solamente por la naturaleza del animal, que es, digamos, es una bestia magnífica, por supuesto a nadie le alegra tener que hacer control de un animal tan maravilloso, pero es un animal de gran porte que está acostumbrado a recorrer grandes territorios, a ejercer también territorialidad frente a otros animales y frente a sus congéneres. Y más importante aún, que es una cosa de perogrullo, pero que me parece importante mencionarla, es que si lo van a castrar, él no se va a dejar. Entonces, yo insisto, ¿cómo saben que el interés del animal es ese y no morir? Porque además de eso, hay muchos comportamientos naturales donde el individuo animal prefiere la muerte, y eso también lo pueden corroborar los colegas de las ciencias naturales, por distintas razones, para transmitir sus genes, para preservar la integridad del colectivo, del grupo o de las poblaciones, o para proteger la prole. Hay muchos casos en los cuales hay impulsos vitales que llevan a los animales a la muerte.
De manera que el tema del interés animal se convierte en una suerte de constructo cultural, un poco el observador urbano de lo que él cree o él piensa que es el interés de un individuo animal, pero a la larga, digamos, ponerlo en la legislación en esos términos, creo que pone unos dilemas muy complicados en la medida en que los animales no están en capacidad de expresar agencia ni están en capacidad de expresar interés. Y entonces, en esa medida creo que es una noción problemática. Y el tema de la individualidad, pues se cae de su peso, ¿no? Y es que también las plantas tienen, pues, individualidad, y los hongos y otros reinos, no solo los animales. Luego, entonces, van a extender las mismas prohibiciones que quieren para los animales a las plantas, de no darles muerte, de no usarlas, de no aprovecharlas para alimentación, para usos económicos, porque la individualidad, como están las plantas, como están los animales, también están las plantas. Entonces creo que esas dos nociones son bien importantes en la discusión jurídica, y esas eran como las opiniones que les quería compartir al respecto. Hombre, muchas gracias. No, ahora tampoco quería propiciar que todos te hicieran una pregunta así tan de un momento a otro. Pero vamos a ver qué tienen que decir. Hay 3 manos levantadas, yo creo que son o preguntas o comentarios rápidos. Entonces voy en el orden. Auto, Anarco, Jorge. Auto. Pero no le den siempre a Carlos que tampoco la invitación era al paredón, no era. Es que el tema se presta, pero es como una aclaración, ¿no? Porque hay que entender también que las leyes como tal están hechas y elaboradas precisamente por una de las especies. Y obviamente que tampoco puede desvincularse de su antropocentrismo, ¿no? De esa manía que tenemos de concebir el mundo a través nuestro. Pues de hecho la legislatura es eso, la expresión de nuestros marcos más estrictos para poder llevar a cabo todas las funciones de nuestra especie dentro del hábitat que nosotros nos inventamos, y obviamente basándose en el eje de los constructos culturales, porque pues realmente es eso. Con respecto a lo que él estaba diciendo, yo estaba pensando precisamente en el concepto bipartito que nace con la adjudicación de la postura como sujeto de derechos, ¿no? De los ríos, por ejemplo, que tenemos acá, y en fin, y en Bolivia y Ecuador, para abriéndolo para otras especies. Y quiero hacer aquí de abogado del diablo porque me parece que tendemos a dividir la ciencia y a sacarla a otro ámbito diferente de lo que piensa la sociedad civil, que en este caso está como muy englobada en lo que son los animalistas, ¿no? Que me parece a mí que es mucho más extenso, pero en fin, yo sí quiero ser de abogado del diablo diciendo que nosotros ya digamos que con la ciencia y con las pruebas podemos adjudicar niveles de complejidad en los sistemas nerviosos, ¿no? Y a través de esos niveles de complejidad, pues nosotros inferimos que existen niveles de dolor. Y eso nos va acercando como especies. Entonces, entre los mamíferos sabemos cómo están esas ramificaciones, cómo nos pueden afectar, y por eso podemos hacer comparaciones empáticas en cuanto al maltrato, y los podemos también, digamos, adjudicar esos mismos derechos. Y por eso también la comunidad que no hace parte del grupo, del gremio cualificado, en cualquiera de las ramas que tengan que ver con la biología y con lo ambiental, pues por eso puede hacer ese tipo de empatías y solicitar que no se les mate, que se les respete, porque reconocemos también que tienen, como manejan las intensidades de dolor igual que nosotros. Con respecto a lo que estabas diciendo de las plantas, pues es una de las formas en que nosotros dividimos también, no porque, digamos, cada especie no tenga derecho a cumplir su ciclo y vivir, sino porque también reconocemos que en algunas las expresiones de dolor son, digamos, más conspicuas, ¿no? Todo esto catalogándolo desde la caracterización del sistema nervioso. Pasando por todo eso, me parece que sería interesantísimo que la legislatura también diera un brinco en Colombia, como hemos venido avanzando, y pudiera ver también esas connotaciones de adjudicación como sujetos de derecho desde otro punto. Y es desde la ancestralidad. Yo sé que cuando estamos reunidos, gente que tenemos la academia que es tan occidental, les choca un poquito el tema de descolonizar el pensamiento, pero por eso digo que hago de abogado del diablo. Y sí debería uno también incluir esas otras visiones de los animales como sujetos
dignos de cobertura legal, claro, hacen parte, digamos, que de lo que nosotros debemos controlar por el mismo desorden que nosotros hacemos, pero deberíamos darnos esa discusión en los espacios legislativos. Por todo lo que mencionó Carlos, hay espacio para hacerlo y empezar a construir tal vez desde ahí otras visiones. Eso era todo. Sí, pero no, perdón, yo quiero hacer una réplica breve. Es que lo que tú estás mencionando es muy importante, pero se refiere a algo que yo no traté, que es la sintiencia. Y yo estoy de acuerdo en que la sintiencia es uno de los principales puntos de discusión. Pero con ese yo no entré por falta de tiempo y porque es mucho más complejo, porque en efecto pues hay animales con sistemas neurales más complejos que tienen otras implicaciones. Pero sin duda es un punto de discusión importante. Lo que sí quiero decir es que creo que estás mezclando los derechos de los animales con derechos de la naturaleza, y creo que es distinto porque me parece que los derechos de la naturaleza se refieren más a los ecosistemas, por un lado, y por otro lado porque los derechos de la naturaleza no segmentan, digamos, la biosfera entre flora y fauna, ni les quieren atribuir consecuencias distintas a la fauna, que es lo que hacen los animalistas. Entonces, a mí me parece, de hecho, que la idea de derechos de la naturaleza está mucho más alineada con la conservación de ecosistemas que con la protección de individuos en función de la sintiencia y de la individualidad. Y lo mismo vino también con las visiones ancestrales, con los derechos de la naturaleza, con, digamos, los que están asociados a cosmovisiones de pueblos indígenas o tribales, pero terminar diciendo que esa sacralidad de la visión de la fauna no me parece que lleve a visiones cercanas como el veganismo. Es decir, pues, a mí, en mi opinión, me parece que las comunidades tradicionales hacen usos sostenibles, pero ellos matan la fauna. Claro, la usan de forma que no amenaza las poblaciones ni los entornos naturales, pero me parece que eso no está alineado con la visión, digamos, un poco más urbana de que el individuo debería ser intocable porque es sintiente. Veo más una cosa asociada a la sustentabilidad y pues en últimas al omnivorismo. Muchas gracias por tu comentario. Yo creo que Natalie y después Auto y seguimos en la ronda de palabra. Natalie, porque creo que Hola, réplica. hola, gracias por la palabra. Yo quisiera pues entrar como en un terreno que es un poquito espinoso, que es hablar un poquito de esta parte de la sintiencia, y es evidente que las ciencias naturales nos muestran que evidentemente hay unos organismos que tienen unos sistemas neurológicos mucho más complejos que otros y por lo tanto tienen mayor capacidad de experimentar sufrimiento que otro. Eso digamos que es indiscutible. Sin embargo, bueno, se ramifica en varias cosas lo que quiero decir. Lo primero es que esta empatía por los animales o por los organismos que tienen mayor sufrimiento, es decir, que son más sintientes, es decir, que son más cercanos al ser humano, se parecen más a nosotros, pues es una visión realmente antropocéntrica, ¿no? Entonces, preservar organismos porque se parecen más a lo que yo siento, porque yo me siento más identificado con ellos, es una visión antropocéntrica, finalmente. Desde el punto de vista, desde la visión ecosistémica, cada organismo, cada especie tiene una función dentro del ecosistema. No importa si siente tanto como yo o no. Entonces, casi que hacer esta clasificación desde el punto de vista meramente humano y meramente desde nuestra propia sintiencia es relegar a un segundo plano a animales o a organismos o a plantas que son igualmente importantes para el ecosistema, que son igualmente importantes para mantener este equilibrio y esta armonía entre unas partes del ecosistema y otro. Y me parece que es un poco difícil trasladar este tipo de posturas cuando queremos hacer un tratamiento de un ecosistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues solamente los animales, digamos, entre comillas, superiores, porque no creo que exista tal superioridad, serían los que tienen, digamos, prioridad de conservación con respecto a otros. Nomás para ponerlo de manera muy simple, los animales tendrían prioridad de conservación por encima de las plantas. Y yo considero que desde el punto de vista ecosistémico, todos los elementos del ecosistema son igualmente importantes e igualmente susceptibles de mantenerlos y de conservarlos. Por otra parte, quiero hablar del sufrimiento animal. En el ecosistema el sufrimiento animal es que una cosa es nosotros tener muy en claro que los animales que dependen de nosotros, animales domésticos, mascotas, animales de granja,
este tipo de animales que dependen de nosotros, que son domesticados, por supuesto que es nuestra obligación reducir al máximo los niveles de sufrimiento y garantizar el bienestar de estos individuos. Me queda totalmente claro. Ahora, cuando tratamos de trasladar ese concepto a los ecosistemas, entramos en un problema y una paradoja bien interesante, y es que el sufrimiento dentro de los ecosistemas es completamente natural. Es más, no solamente es natural, es necesario para garantizar que realmente funcionen los ecosistemas. Cuando nosotros analizamos las relaciones que existen entre los animales y entre los diferentes elementos de un ecosistema, el sufrimiento es lo primero que hay. Entonces, uno ve cosas que realmente a uno le llegan durísimo, porque uno ve situaciones de canibalismo, uno ve situaciones de madres que matan a sus polluelos, uno ve situaciones de un macho que mata a las crías de otros, uno ve infanticidios, parricidios, una cantidad de situaciones que no podemos nunca meterlos dentro de, digamos, de nuestro concepto de lo que es bueno o malo como seres humanos. Entonces yo siento que el verdadero animalismo tiene que basarse en el respeto que nosotros sentimos hacia la naturaleza de los animales, de la naturaleza de los animales salvajes, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando tratamos de trasladar este tipo de conceptos a unos animales que están adaptados, que necesitan este tipo de sufrimiento, que necesitan la muerte, que necesitan el dolor, para que la población, no estamos hablando del individuo, para que la población subsista y de esta manera subsista también el ecosistema, entonces es muy complejo porque seguimos intentando trasladar el bien y el mal en unas situaciones completamente complejas que realmente no tendría mucho sentido. Y lo otro que también quiero pues enfatizar acá es que cuando hablamos de control poblacional, por ejemplo, del caso de una invasora, no estamos diciendo que un control o que una erradicación es per se sufrimiento animal. Entonces, nos caen encima cuando hablamos de control o de erradicación, porque dicen, no, es que los animales, necesitamos garantizar que no sufran estos animales. El hecho de que se pretenda hacer un control no quiere decir que estos animales van a sufrir. Y aquí viene una discusión ética muy interesante que inclusive ya tocó un poco Catalina, y es que cuando hablamos de sufrimiento y cuando hablamos de bienestar, la gente dice, es que para que el animal no sufra es mejor castrarlo y llevarlo a un cautiverio, ¿no? Entonces yo aquí alzo una pregunta: ¿por qué les parece más ético llevar un animal que es un animal gregario? Gregario quiere decir que vive en sociedad, que necesita de su grupo y de su clan para sentirse bien. Eso se llama bienestar, sentirse bien psicológicamente dentro de la psicología de este individuo. ¿Por qué les parece mejor al animal llevarlo, aislarlo, llevarlo solo a un cautiverio y tenerlo solo en ese cautiverio por los siguientes 40 años de vida, en un lugar totalmente cerrado, en un lugar en donde él no se puede expresar como un animal salvaje que es? Y les parece eso que es mucho mejor y más ético que aplicar, por ejemplo, una eutanasia que respete la dignidad y respete y disminuya al máximo el sufrimiento de este animal, ¿sí? Entonces, esa es digamos, una pregunta desde la ética que es importante hacerse. Y la otra, que también viene desde el sufrimiento animal, es por qué le damos prioridad al sufrimiento de una especie que es invasora por encima del sufrimiento que pueden tener, las otras especies con las que cohabita esta invasora. ¿Por qué nos importa más el hipopótamo que las otras especies sintientes y no sintientes? Porque allí hay de todo, ¿no? Hay especies sintientes, que el manatí, la nutria, lo que quieran, y también hay especies que no son tan sintientes, pero son también importantes. Entonces, pues yo solamente lo dejo como abierto para que nos hagamos como esas preguntas, digamos, a cada uno de nosotros, interioricemos ese tipo de cuestionamientos, porque yo creo que aquí lo que menos hay es blancos y negros, ¿no? Aquí lo que tenemos es que, pienso yo, entender esto desde el punto ecosistémico, porque estamos hablando de especies silvestres, no estamos hablando de gatos, de perros, no estamos hablando de animales domésticos, donde tenemos una responsabilidad enorme sobre su bienestar, sino que estamos hablando de especies silvestres, y las especies invasoras finalmente pues se han incorporado al sistema silvestre o a los ecosistemas naturales. Gracias. A vos, Auto, creo que tienes 2 réplicas para volver a los turnos. El señor Jorge se bajó, es difícil tener la paciencia, es muy difícil administrar el espacio para todos, pero si se vuelve a subir, siempre bienvenido. Eso. Yo que estoy pensando, para que sepan del cierre, que no quede esa inquietud.
Tengo dos manos levantadas, te voy a dar réplica auto y tengo la mano de el anarco y la mano de Jorge. Después de esas dos manos ya cerramos, porque si no se nos vuelve muy largo y no vale la pena. Entonces, Escuchemos a ya dicho Jorge, eso, Consti, porfa. ¿a quién? A Jorge primero, dale. Hola, hola. Sí, de pronto tiene algún afán. Anarco, espera. Dale, Jorge. Hola, hola, no, me desconecté un momento, no sé, pero bueno, si me escuchan bien. Sí, señor. Ok, bueno, aquí hay varias cosas de lo que han dicho todos que me inquietan un poquito, pero voy a partir desde la primera parte hablamos de que era un enfrentamiento, por decirlo así, entre dos visiones éticas, una del individuo y otra del ecosistema, ¿no? Pero también es un asunto de dos visiones acerca de lo que es la vida, ¿sí? Para el animalista habla mucho del valor de la vida de cada individuo animal, que cada vida cuenta porque él, nuevamente la vida la concibe como la vida de cada individuo, es una posición individualista de la vida, ¿ok? Pero para el biólogo la vida es algo diferente, la vida es un proceso que trasciende a los individuos y que los individuos están conectados entre sí a través primero de sus relaciones de parentesco, no solo con sus papás y sus hijos, sino el parentesco evolutivo y también conectados a través de flujos de energía y de materia que van a través de los ecosistemas, ¿no? Yo a veces digo, pues en ecología todo está conectado, pero la gente piensa es en la Pachamama o alguna cosa mística. No, uno está conectado con otros seres vivos a través de simplemente el hecho de que se los come o de que se lo comen a uno, ¿no? Un mosquito llega, se le para a uno y se come una parte de uno y hay unas conexiones que ocurren ahí, ¿no? Flujos de materia, de energía que ocurren ahí. Entonces, esa es una otra cuestión que es importante. Y precisamente por esa cuestión de que todo está conectado, ahí viene otro asunto que es el asunto de los intereses. Todo el asunto de los intereses puede ser bueno, hay otro asunto que es el del individualismo. La definición a veces de individuo en biología es compleja porque hay casos, hay manifestaciones de la vida animal en la que el individuo se desdibuja. Piensen en las hormigas o las medusas coloniales o los mismos corales donde el concepto de individuo se transforma. Pero bueno, hablando ya de los intereses, ustedes lo han como discutido de varios puntos de vista centrados en el sistema nervioso, centrados en el individuo, ¿no? Cómo funciona el sistema nervioso del individuo, si el individuo tiene intereses o no, o si son impulsos o lo que sea. Pero yo pienso que si lo vemos desde el punto de vista del ecosistema, toda esta paparrucha animalista de los intereses se desploma, se cae, se derrumba, pierde todo el sentido porque yo, por ejemplo, hacía un tiempo hice un tweet, compartí un video que hizo una bióloga marina acerca de unos percebes que son parásitos de unos cangrejos. Los percebes son un tipo de crustáceos y estos crustáceos se pegan al cangrejo y estos son, el percebe es una manifestación de la vida animal, ¿no? Son individuos que colonizan a otro individuo, le hacen creer que está cuidando a sus hijos y parasitan al otro individuo, ¿no? Entonces, los intereses de los dos individuos, el percebe y el cangrejo, son opuestos. Uno manipula al otro para cumplir sus intereses. Si yo trato de pensar en que cada una de estas vías cuenta y los intereses de cada una de estas dos vías son importantes, ¿qué hago yo? Porque si asumimos que son intereses y no impulsos o lo que sea, están en conflicto, ¿no? Entonces muchos escenarios como el parasitismo, la depredación, la competencia entre especies son, entre comillas, intereses que están contrarios entre sí. Y si tratamos de mediar en estas contrariedades o estar a favor de uno de estos, vamos a crear desequilibrios en el ecosistema y vamos a crear una cascada de reacciones que va a causar sufrimiento a muchos individuos a varios niveles. ¿Sí? Porque otra vez todo está conectado a través de flujos de energía y de materia, a través de la reproducción y de que unos se comen a otros. Entonces tratar de aplicar estas cosas como estos antropomorfismos legislativos del interés y basados en el individuo es un desastre en términos de la conservación de los ecosistemas. Y eso es algo que quiero que todos tengan muy claro. O sea, ¿no? Y eso surge un poco
poco también a través, hablaba Natalie, de que aplicar los conceptos de los animales de compañía al medio silvestre, la razón precisamente lo que acabo de mencionar, la razón que explica lo que dice Natalie, ¿no? Que aplicar estos conceptos de las mascotas a la vida silvestre es un desastre. Y ustedes miran, por ejemplo, las entrevistas a Andrea Padilla, ella dice, ¿no? Es que a través de nuestras mascotas nos acercamos a comprender a los animales y eso es, pues, eso es carreta, una carreta de lo más pueril y de lo más imprecisa porque nosotros estamos viendo a través de nuestro perro o nuestro gatito, estamos viendo solo una manifestación muy limitada de lo que es la vida animal y una manifestación muy limitada de lo que es la vida no humana y de lo que son los ecosistemas, que ya es otra cosa que trasciende el individuo, el gatito, lo que sea, porque cuando yo les hablo de todos estos intereses, o sea, estos intereses en conflicto entre depredador y presa, parásito y huésped, son lo que construye los ecosistemas y las dinámicas de la vida. Y esas dinámicas también dependemos nosotros, nos guste o no. Entonces, yo creo que hay que pensar en términos de ese conflicto entre la visión individualista y holista de la vida y de la vida animal. ¿Ok? Eso es lo que quería decir. Tenía preguntas para Carlos, pero pues creo que ya no acabó el tiempo. Sí, el tiempo está largo, igual pues sabemos que es un tema que estos son años de estudio para muchos, esto es muy extenso, pero ocasionalmente, sin agotar el tema, podemos ir abriendo nosotros espacios y colaborar de verdad en esto mismo que está ocurriendo. Entonces, Autodial, yo creo que tienes el turno para completar con Anarco y dar cierre. Autodial. Pues no sé qué decir porque se amplía mucho con el apunte que tenía y se nos desborda de pronto el tema. Solo quiero decir que sin faltar el respeto a la visión de ninguno, pues sí considero que es pertinente en una nación donde estamos extendiendo puentes de construcción de diálogos, de entendimiento entre diferentes, entre otros, entre otras visiones, pues no podemos tampoco categorizar, ¿qué te digo yo? O disminuir la certeza y de la visión sobre la vida que tienen otros, solamente porque, digamos, no tienen el criterio académico que tenemos los que nos hemos construido en la ciencia. Yo tengo, digamos, la facultad de poder hablar de pronto de los dos lados, pero sí creo que así como para los físicos, nosotros no somos básicamente nada sino solamente un punto en un universo vasto, y eso, digamos, a los que estamos observando la vida desde la biología, pues nos parece insuficiente. Creo que si mezclamos también el gran grueso poblacional, porque la minoría somos nosotros, los que hemos tenido para pagarnos una universidad, somos la minoría de este país. Y entre esa gran mayoría, realmente la vida sí se concibe de otra forma. Y creo que al servicio de esas otras formas también debe estar la legislatura. Así nos incomode, así sea difícil encontrar los términos, creo que para eso son los ejercicios de construcción y creo que no podemos obviar el hecho de esas otras visiones que se salen de la rigurosidad que ya se ha plasmado aquí en infinidad de voces, que tiene que ver con lo académico, con lo técnico, pero siempre desde lo antropogénico. Y bueno, quiero hacer la invitación a que de pronto en estos espacios incluyamos a más gente que tenga otras visiones, y así podamos establecer puentes de comunicación entre los saberes construidos a través de la ciencia y entre las visiones del mundo que vienen desde nuestra misma estructura indígena y desde otra cosmovisión totalmente separada del occidental, que creo que también hace falta como construcción en este país. Eso es todo lo que tengo por decir. Gracias por el espacio. Auto, a vos siempre, pues ahí tú y yo hablamos ocasionalmente por privado, puedes organizar algo y lo apoyamos, también como otro espacio de diálogo. Y como su merced dice, pues arriesgarse a puentear, porque es que, pero es que a mí no me gusta ver bandos, a mí no me gusta ver bandos. Me parece que empezar a ver bandos dificulta dar soluciones y mantener el diálogo. Entonces, pero sí vale la pena, digamos, poder construir
otro diálogo y escucharlo también con detenimiento, como hicimos hoy. Entonces sí, yo te copio esa idea y la que sea así a nivel comunicativo. El anarco y cerramos, perdón no darle palabra a los que la empezaron a pedir ahorita, pero no, es que ya sabemos que más de hora y media ya es muy difícil. Compañero anarco. Gracias, Consti. Pues algo que me dejó, en resumen, todos los que anteriormente ya participaron, es la cuestión de que este es un debate de bioética, de cambiar esa perspectiva de la vida, por el hecho de estar vivo, respirar, a trascender al hecho de la calidad de vida, efectivamente. Estás de padre. Perdón, sí, no sé si aquí está la criatura. Entonces la cuestión es eso, la duda, la incógnita está en cuanto a lo que es la calidad de vida. Las orcas que capturan para SeaWorld y todos estos son animales que caen en depresión y se chocan contra las paredes buscando aliviar su sufrimiento. Arriba compartí lo que a la luz de la ecología son como los rangos óptimos para que una especie pueda vivir, que es como lo de todos, por ejemplo, como nuestra zona de confort, para venirlo a decir, de cierta forma antropogénica, nuestra zona de confort. Pues efectivamente cada especie tiene unos límites, tiene unos rangos y pues a mi parecer veo que efectivamente ellos con todas las soluciones planteadas terminan siempre estando no en su óptimo y pues conservar la vida solamente por conservar la vida es simplemente quitarle su esencia y contarlo más como un número, como así está vivo, como si fuera un vegetal en esa parte. Entonces veo que tenemos que construir más en cuanto a lo que es la bioética, lo que les considero. Más allá de que sea un número, una estadística, ver que en serio sea una vida como debería de ser, en plenitud, no limitada, enjaulada, castrada, de esa forma. Entonces, esa es como ya mi gran resumen en cuanto a esto, el debate de la bioética. Muchas gracias. A vos, de los que están de hablantes, no sé si alguien quiere, antes del cierre, alguna palabra espontánea. Es el momento. Consti, por favor, ahí para intervenir, por favor, para que, no sé, hable con Carlos ahí y por el interno me ayudas a expandir lo que tiene que ver con el marco legal. Porque es que cuando él hacía las intervenciones, por lo menos en mi caso, el audio fluctúa mucho, a veces no se alcanza a entender bien, entonces como que esa parte de apuntes ahí que tengo pendientes. William, el espacio, como ya hicimos en otros dos, donde hemos hablado del tema, donde se habló como tal más del tema de hipopótamos, ya están grabados en el canal de YouTube de la Constituyente. Gracias. Este va a tener el mismo tratamiento, va a terminar ahí subido en YouTube, porque pues la vez pasada nos dieron el permiso, esta vez yo creo que también, a todos se les dijo desde antes y solamente salen los nombres de los que hablaron, entonces es como, queda como bien, y puede ser, como dijo Auto, pues un propósito para futuras conversaciones, entonces relajado por eso. Yo quisiera añadir una cosita. Vale. Bueno, importante que aquí se ha manejado alrededor del tema particular de los hipopótamos, pero curiosamente no con otras especies invasoras vegetales o animales que pueden ser quizás porque son menos bonitas a los ojos de cierto público o menos carismáticas. Se ha manejado una serie de negacionismos y de noticias falsas, de fake news que se han propagado por redes sociales. En Instagram hay una buena cantidad de espacios donde se han propagado mentiras, falsedades, básicamente, sobre este tema. Una de las mentiras más alarmantes al respecto es que se está estableciendo un negocio de licencias de caza. Si esto desde el punto de vista legal no es posible en Colombia, y si se tratara de hacer posible, se tardaría varios años y otra vez estaríamos con el problema agrandado. Esto, cuando se habla de cazar a los hipopótamos invasores, se habla de una caza de control
y también no se habla de matar a todos los hipopótamos, que esa es la otra, como la otra falsa percepción que se ha liberado en redes y en los medios, de que estamos ante una disyuntiva de esterilizar versus matar. Y quiero que todos los que están escuchando se metan en la cabeza eso. Miren, van a poderse esterilizar unos hipopótamos más en Nápoles, van a poderse castrar y movilizar algunos hipopótamos a algunos zoológicos nacionales, pero no muchos, y mientras tanto, pues con los otros, con los que queden y con los que estén en lugares más apartados, probablemente vaya a ser necesario implementar el sacrificio por medio de caza de control. ¿Ok? Entonces piensen, no estamos hablando de matar versus no matar, porque esto no es una cosa de absolutos, y también no estamos hablando de que se va a armar un negocio o algo así, porque hay muchas cosas, y todavía muchas de las falsas percepciones que hace 2 años se estaban manejando todavía se están hablando. Todavía hay gente diciendo, ay, pero si no están haciendo nada malo, ay, pero si ellos no, bueno, que ellos no son invasores, a propósito de la definición de especie invasora, ellos no quisieron venir acá, no vinieron por voluntad propia, entonces por consiguiendo no una especie invasora, eso no tiene nada que ver con la definición. Entonces, tengamos mucho en cuenta que, como en muchos otros casos en nuestras sociedades modernas, eh, es una guerra de información y una guerra que se hace muchas veces de manera deshonesta con fake news. Yo quiero decir una cosa muy breve, ¿me escuchan? Dale, por favor. Sí, no, simplemente yo quisiera afirmar la importancia de la diferencia, porque es que a veces yo sí he escuchado muchos comentarios de que hay que, pues no se ha dicho acá, pero en otras partes llegar a consensos y entendimientos sobre este tema, y pues la verdad yo no veo por qué, sobre todo en un tema como donde las posiciones están tan alejadas. Creo que es normal en una democracia que haya diferencia y que haya debate y que haya deliberación y que se midan fuerzas, o sea, se midan fuerzas en las urnas, en los litigios, en el debate público y en las calles, y desde que se haga de una forma pacífica y respetuosa, yo no le veo problema. O sea, yo creo que esos llamados al unanimismo tampoco son, pues tienen por qué recogerse, y creo también que este debate ha traído algo importante, y es que ha permitido sincerar las diferencias entre animalismo y ambientalismo en Colombia, que era antes que algo no se tenía claro, y sobre todo que la opinión pública lo entienda. Y a mí me parece que eso es sano, ¿no? Porque creo que de nuevo la diferencia hace parte de la deliberación democrática y no hay que tenerle miedo ni reprimirla siempre y cuando sea pacífica y respetuosa. Me agrego. A todas, a todos, muchas gracias, sobre todo por acudir a la llamada así tan rápido que provino pues acá de alguien que sigue a la constituyente, que se subió al panel. Me encantó que se subiera al panel porque se dio cuenta que fue culpa de él. De verdad, muchas gracias, sobre todo que pues el tema de la biología es bien duro. Yo sé que viven muy ocupados y atendieron muy rápido al llamado. Repito, fue casual lo de que fuera inmediatamente después de la cuestión del space del ministerio, pero pues también nos sirvió también como insumo para comprender la situación. Creo que me parece importante eso. Y ya no es más de parte de nosotros, de verdad, muchas gracias. Hay un tema en particular, yo les pido el favor, de pronto nos pueden ayudar con Primera Línea Ambiental, el tema de los humedales y de los perros ferales, por ejemplo. Nosotros hemos hablado ya 3 veces de espacios de humedales, tenemos el tema un poquito más, digamos, ya hablamos más de lo general y estamos deteniéndonos en ciertos problemas puntuales de humedales. Entonces, de pronto el tema de este tipo de fauna nos puede unir en un diálogo donde ya está relativamente avanzado y donde también sabemos que hay encuentros entre el pensamiento de los sectores ambientalistas y de los sectores y algunos sectores pues de la biología de la conservación. Entonces creo que es un tema que puede también unir. Les pido en algún momento de pronto apoyo de eso a futuro, lo que sea el canal disponible, y el miércoles vamos a abrir un espacio que puede ser un poquito difícil, pero pues bienvenidos. Vamos a intentar hacer un espacio con la gente de Chile, que en este momento está saliendo a manifestarse
y está teniendo represión. Pues esos son como de los otros temas que manejamos. Entonces, gracias, de verdad, se les agradece mucho y nos vemos por ahí. No sé, ya pueden decir cualquier cosa espontáneamente, pero para cerrar. Gracias, William, ya voy de despedida. Tengo que sacar a mi perro. No, era para aclararte ahí de último que por el interno te pasé la transcripción como de las intervenciones más destacadas ahí, una transcripción solamente. Sí, vi, inesperado, no sabría qué hacer con eso, pero le decimos, hay un medio de un amigo que recibe lo escrito, el de a diestra y siniestra, podemos decirlo para que quede montado en internet, y ahí nos apoyamos con otro medio de comunicación. Dale, no, de todas maneras, muchísimas gracias a ti y a todos los panelistas. Listo, no a vos, William. Gracias a todos, todas. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero bueno, que haya sido de ayuda, ¿no? Y bueno, que tengan todos una buena noche.